El canal del Congreso presenta México inició un sexenio histórico con Claudia Sheinbaum como primera mujer al frente del Ejecutivo Federal. Un mandato con desafíos económicos que no son menores. De acuerdo con el colectivo de científicas y científicos, México, ¿cómo vamos? El principal reto para la mandataria será poner en marcha políticas que eleven la prosperidad de las familias mexicanas centradas en empleos de buena calidad, mayor seguridad pública y acceso a telecomunicaciones, por lo que necesitará atraer inversión en un contexto global y nacional incierto. La Organización de Economistas asegura que la presidenta Sheinbaum tendrá mayores restricciones presupuestales que las de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, por lo que necesitará una mayor participación del sector privado en el abastecimiento de servicios públicos en esquemas de coinversión. El colectivo subraya que, tras más de 3 años de alta inflación, promover la libre competencia será vital para garantizar precios justos de todo lo que consumen las familias. Con la finalidad de garantizar el bienestar económico, la líder también precisará de una mayor protección en materia de datos personales y acceso a la información pública, así como de la transparencia en el gasto público que será imprescindible para la eficacia de su gobierno. Actualmente, más de 45 millones de mexicanos se encuentran en pobreza laboral, lo que equivale a 1/3 de la población del país. Según cifras del INEGI, esto significa que los ingresos laborales del hogar son insuficientes para adquirir la canasta alimentaria para todos sus miembros. ¿México, cómo vamos? Asegura que México requiere un plan nacional de desarrollo que le permita tener tasas más altas de crecimiento económico. La economía del país tardó 2 años en recuperarse del impacto de la pandemia, considerando solo el nivel del PIB, sin contar la pérdida en salud y educación. En 2024, no se ha logrado impulsar el crecimiento nacional y la incertidumbre de las últimas reformas ha incidido en las previsiones de crecimiento para 2025. Sin duda, retos económicos que se deben traducir en prosperidad compartida y sostenible. Es además una oportunidad histórica para que se implementen políticas económicas con perspectiva de género y que mejore la calidad del empleo al que accedemos todas las personas en México. Este es nuestro tema. ¿Quién será nuestra invitada el día de hoy, Verónica? Leonardo, el día de hoy tendremos como invitada a Sofía Ramírez Aguilar. Ella es directora general de México, ¿cómo vamos? Y esta es su trayectoria. Sofía Ramírez Aguilar, directora de México, ¿cómo vamos? Maestra en Economía por el ITAM, fue directora adjunta de Investigación Aplicada en Mexicanos contra la Corrupción, donde se especializó en la agenda anticorrupción a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Fungió como ministra en la Embajada de México en Washington, D.C., directora general de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional y coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Población y Migración en la Secretaría de Gobernación. Ha asesorado al programa de resultados electorales preliminares en procesos electorales locales y federales y ha participado en proyectos de investigación y emprendimiento público con diversas instituciones como el Colmex, el ITAM y el TEC de Monterrey. Ramírez Aguilar tiene participaciones periódicas en distintos medios de comunicación, donde realiza análisis sobre temas económicos, políticos y sociales. Desde octubre de 2020, es directora general de México, ¿cómo vamos? Qué gusto me da darle la bienvenida a esta nueva emisión de Incursionando y junto con Leonardo le damos también la bienvenida y las gracias por acompañarnos a una de nuestras invitadas favoritas, Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía? Pero qué gusto estar aquí con ustedes, Leo. Muchas gracias por la invitación. Un placer de verdad tenerte con nosotros, porque además los invito a que vean sus páginas, sus redes sociales. Son tremendamente didácticos, tienen una enorme capacidad de explicar cómo está el país. Te pregunto cómo está México. Empecemos por el tema económico. ¿Cómo
¿Cómo termina el sexenio y qué legado le dejan a la presidenta Sheinbaum? Híjole, tema súper complicado porque si bien hemos visto un incremento importante, por ejemplo, en el ingreso laboral de las familias, casi 20%, digo, números redondos en promedio para todos los segmentos poblacionales, incluso si le descuentas el incremento inflacionario, por ejemplo, la comida que ha sido tan presionante de las finanzas familiares, incluso en ese caso, el incremento ha sido del 10-12% en términos reales. Entonces, aunque pareciera que las familias estamos muy bien, pues lo cierto es que hay retos súper importantes. Primero que nada, el crecimiento económico. Sí. Cerramos con el crecimiento económico más bajo promedio para un sexenio, pues prácticamente desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Tenemos 40 años ahí. O sea, en 6 años, ¿cuánto crecimos? Pues mira, vamos a acabar cerrando el año por debajo del 6% acumulado, al 23º trimestre acumulado, habíamos crecido un 4.5% respecto al inicio del sexenio. Estamos hablando que en 5 años y medio, pues apenas crecimos 4.5% acumulado. El global de la economía. ¿Y el per cápita cuánto ha crecido? Eso es lo más grave de todo. Estamos todavía con un nivel per cápita por debajo de lo que teníamos al momento de que llegara López Obrador, con cifras más cercanas a 2017, lo cual pues es doloroso, porque quiere decir que la población seguimos creciendo a un ritmo mucho más rápido que la economía, lo cual pues no tiene que ser así. Oye, Sofía, mucha gente dice sí, pero nos cayó una pandemia en medio y nos damos cuenta de que pues eso alteró todo el desempeño y las posibilidades de crecimiento, pero ¿es esto real? Es decir, ¿fuimos así un caso excepcional o más bien podíamos haber recuperado más de lo que perdimos efectivamente con la pandemia? Un par de ideas. Me parece importante lo que mencionas. Mira, al principio de la administración López Obrador, ustedes recuerdan cómo se cancela el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, y eso, pues, más allá de solo el daño al propio aeropuerto y a la movilidad, a la infraestructura, lo que manda es una señal de desconfianza para las inversiones, para los inversionistas. Entonces, esa situación demora la llegada de inversiones. 2019 es el primer año, antes de la pandemia, primer año de López Obrador, la contracción económica es real, y lo que acabamos teniendo es pues un país con un crecimiento en contracción cuando nos llega la pandemia. Entonces, sin duda la pandemia es algo que afectó a todo el mundo, pero las economías más cercanas, Estados Unidos está creciendo a una tasa mayor que la de México en este momento. En este mismo periodo Estados Unidos ha crecido el 13% y nosotros el 5%, ¿no? Sí, y la verdad es que hacia adelante, y ahorita vamos a entrar a ese tema, pero también se perfila un mayor dinamismo en Estados Unidos que en México, además considerando que el 80% de lo que exportamos es hacia ese país. O sea, esta idea de que van siempre las líneas de crecimiento como paralelas, eso está dejando de ser una realidad. Eso lo vemos, mira, cada vez que hay un cambio de administración, ciertamente digamos que se desancla un poco la trayectoria de crecimiento de México y de Estados Unidos, lo cual tampoco tendría que ser así. Pero me regresa un poco a tu pregunta anterior. ¿Qué pasó? Bueno, sin inversión no hay crecimiento. Exacto. Creo que en eso podemos estar de acuerdo. Sin crecimiento no hay ingresos, ni del Estado, digamos, impuestos, son 70 de cada 100 pesos que ingresa el Estado, igual que con las familias, 70 de cada 100 pesos que ingresan las familias son laborales. Entonces, sin crecimiento no hay ingresos ni para el gobierno ni para las familias. Y lo que tú mencionabas es, mira, vamos 1 millón de empleos por debajo de la trayectoria que tendríamos que haber seguido si no hubiera habido pandemia. Exacto. Sin embargo, al momento de comparar, por ejemplo, la creación de empleo formal entre el sexenio Peña y el sexenio López Obrador, casi vamos a la mitad. Entonces, incluso sumándole el 1 millón de empleos, estaríamos todavía por debajo del nivel de empleos nuevos que se crearon en la administración anterior respecto a esta administración. Oye, y hay una como maldición ahí, ¿no? En este caso, de bajo crecimiento. Se hablaba del crecimiento del 2%, ahora parece una maravilla. En este caso, tenemos un crecimiento bastante más bajo. Pero los últimos 20 y tantos años el país ha estado creciendo así. ¿Es una maldición? ¿Es un nudo? ¿Es algo estructural? Me parece que hay una parte muy importante, como mencionaba Vero, cada vez que cambia la administración se genera mucha incertidumbre. Esa incertidumbre se tendría que minimizar a través de las instituciones del Estado mexicano, no solo económicas. Por supuesto, un INE autónomo, un Poder Judicial autónomo, un Banco de México autónomo, pero también que hubiera pues un Poder Judicial confiable donde quien tenga discontinuidad. La discontinuidad se puede explicar en gran medida en la incertidumbre que se genera en términos de gobernabilidad
cada 6 años, más los costos asociados de corrupción e inseguridad, que esos son permanentes. Entonces pero yo creo que... Por eso crecemos tan poco. Digo, cuando yo me imagino un pastel y veo que Estados Unidos, que era 100, ahora es 113, y nosotros de 100 pasamos a 105, y el pastel de ellos era mucho mayor, siempre ciertamente me pregunto, bueno, ¿cuáles son los mecanismos de frenado que explican, además de la discontinuidad, que este país no tenga esa, digamos... ese dinamismo. Pues esta capacidad de aprovechar, ¿no? Un entorno e ir reduciendo incluso la distancia respecto a Estados Unidos. Yo creo que me regresaría a estas dos cosas, a la incertidumbre que genera cada vez que haya un cambio de administración, que no tendría que ser así porque el Estado es el Estado, no importa quién gobierne. Exacto. Pero en segundo término, la desigualdad. Hay muchos economistas, colegas míos respetadísimos, que son detractores de la desigualdad. Dicen, no, lo que importa es la pobreza. Ciertamente importa que todos tengamos que comer y que nos alcance para llegar a fin de mes. Pero la desigualdad es un factor importante de ralentización de la economía mexicana. Tú puedes apreciar un mapa de Norteamérica y puedes ver cómo el bienestar que hay en el sur de Estados Unidos es muy similar al bienestar, calidad de vida, que hay en el norte de México, en Occidente, en las dos penínsulas, Yucatán y Baja California, y en el centro. Sin embargo, el sureste mexicano, no solamente Guerrero, Chiapas y Oaxaca, también ahí metería Campeche, Tabasco y algún par de estados del centro, pues obviamente eso refleja un nivel de vida mucho menor. Ahí lo que vemos es, por ejemplo, justamente Veracruz, me parece que es la entidad con más escuelas a nivel nacional, medido, digamos, en territorio, y sin embargo, pues no tiene las mayores tasas de escolaridad. Claro. Y eso tiene que ver con la imposibilidad de meter a todo el país en este tren de crecimiento. Entonces, lo que acaba pasando es que tenemos que estar jalando a un sureste que no hemos logrado inyectar el dinamismo y el retorno a la educación, porque entonces pues la gente no va a tener incentivos a estudiar más allá de cierto grado de educación básica, media, superior, porque obviamente le reditúa más salir a trabajar en las filas del crimen organizado o en la economía informal, donde sea. Pero le reditúa más salir a trabajar que seguirse preparando. Entonces sí es un tema de inversión, sí es un tema de infraestructura, es un tema de un planteamiento de Estado que englobe al desarrollo de todo el país y disminuya las desigualdades regionales que hoy día pues, son un lastre para el crecimiento generalizado del país. Bueno, tú hablabas del ingreso laboral, déjame regresar un poco a eso porque efectivamente las cifras pues, parecen alentadoras, pero hay otro tema que normalmente lo hemos traído también en Rezago y te pregunto si lo mejoramos o no en el tema de trabajadores en la formalidad o en la informalidad, porque no solo es, digamos, tener un mejor salario, sino la posibilidad de que tengas coberturas de seguridad social y de todas las prestaciones que van acompañadas en un empleo formal. Y ahí siempre también nos pasa que tenemos una enorme cantidad de trabajadores en el sector informal. Totalmente de acuerdo. Mira, hay que distinguir entre sector informal e informalidad laboral. Y ahorita te voy a mencionar por qué. Sabemos que el 54% de la población que trabaja lo hace en algún tipo de informalidad laboral. Como bien menciona, según la Organización Mundial del Trabajo, lo que sabemos que es informalidad laboral es que no tienes seguridad social, prestaciones, por supuesto, salud, guarderías, todo ese tipo de cosas, aguinaldo, vacaciones pagadas y demás. Entonces, hay muchos tipos de informalidad. La mitad de la informalidad está en el sector informal. ¿Qué es el sector informal? Muchas veces son unidades de supervivencia, unidades económicas de subsistencia, donde la gente está trabajando ahí porque no hay oportunidades en otro lado. Este mito de que la gente no quiere un trabajo formal porque no le gusta pagar impuestos. Yo no conozco a nadie, ni siquiera en el primer mundo, que le guste pagar impuestos, perdón. Claro, pero bueno, pues uno paga impuestos a cambio de que le den cierto nivel de servicio, cierto nivel de seguridad social. Creo que aquí muy importante es la mitad de la mitad está trabajando en el sector informal y ese sector informal demanda políticas públicas muy específicas que tienen que ver con acceso al crédito, oportunidades laborales, creando más empleo formal en las unidades económicas más grandes. No tienen que ser en las grandototas, puede ser en las medianas. En las medianas, que son hay que invertir donde está en las MIPYMES. Las MIPYMES han registrado el menor crecimiento de inversión en el sector público, y son las que dan más sector privado, y son las grandes empleadoras de este país. Las grandes empresas han visto crecimiento en la inversión que tienen a lo largo de estos últimos 20 años, y bueno, pues siguen siendo importantes empleadores, pero no son los centrales. Entonces, hay que tener políticas públicas enfocadas al sector informal que tengan más que ver con un desarrollo de las capacidades de involucramiento con el sistema crediticio, con una cuenta de ahorro, con tener acceso a servicios de salud que no estén vinculados al trabajo. Luego viene el empleo
de la informalidad laboral que está en empresas y gobierno. Ahí, perdón, lo que necesitamos son mejores capacidades de la Secretaría del Trabajo para que haya inspecciones y haya incentivos para que ni los gobiernos ni las empresas sigan haciendo ese pato en darle las prestaciones a todo el mundo, en formalizar, lo cual implica, y no quiero satanizar a nadie, implica también crear las condiciones para que las empresas más chiquitas o las empresas medianas no tengan que pagar por adelantado el trancazo de la seguridad social antes de empezar a recibir utilidades. Las sociales inhiban la creación de empleo, Totalmente ¿no? de acuerdo. Y luego vienen las otras dos informalidades que me parece importante brevemente mencionar. Las trabajadoras del hogar, casi todas mujeres. Ellas han visto el menor incremento en su ingreso porque estamos, digamos, en la secrecía de los hogares que nadie supervisa. Y luego el sector agrícola. Esos dos son grupos importantes de personas que ahí ni los vemos ni los tocamos, y creo que hay un tema de justicia social, sobre todo, por ejemplo, en temas que parecieran desconectados. El uso del agua, la tecnificación del campo van muy de la mano con qué vamos a hacer con las personas que viven en el campo y cuya productividad pues es muy chiquita. Sí. Oye, decías que han aumentado los ingresos en términos generales. ¿Cuáles son los componentes que explican este cambio? ¿Salarios, transferencias gubernamentales, remesas? Mira, ciertamente las remesas siguen en cifras históricas, más de 60 mil millones de dólares al año. Son unos números impresionantes. Tienen más que ver con las dinámicas del mercado laboral en Estados Unidos. Sí, claro, no son un mérito, como dice Vero, política nacional. Es un mérito de las y los paisanos. Hay cada vez más mujeres que migran para trabajar. Yo creo que era un mérito de este gobierno. ¿Mande? No. Que yo creía que era un mérito este No, gobierno. Lamento decepcionarte. Sí, pero no, la verdad es que no. Me parece importante simplemente mencionar. A ver, el incremento... ¿De qué cosas se enteran? No te creas todo lo que te... El incremento más importante en el ingreso de las familias es el laboral. Sí. Aquí no podemos equivocarnos, y creo que explica en gran medida los resultados electorales que las personas vieron, ya descontando inflación, un incremento de hasta el 20% de sus ingresos laborales. Si a eso le descuentas pues el incremento de los costos de la comida y todavía quieres hacer ajustes, siguen siendo incrementos. ¿Y eso por qué fue? ¿Subió mucho la productividad o por qué? No, la productividad sigue en niveles de 2009, pero hay dos razones, por lo menos. La primera es, sin duda, un periodo de cierto dinamismo económico pospandémico, porque aunque al principio de la administración se frenaron las inversiones, una vez que los inversionistas entendieron las reglas del juego, que el gobierno necesitaba la inversión y que simplemente aprendimos cómo interactuar, bueno, la inversión llega a México, entre otras cosas, por el nearshoring. Resulta que la relocalización de las cadenas de suministro, otra vez, poco tiene que ver con las políticas económicas domésticas y más tiene que ver con una realidad internacional. Llegamos como a 25 puntos del PIB de inversión, ¿va? Sí. Llegamos a 25 puntos del PIB, lo cual es extraordinario porque la inversión es el que mueve la economía y justamente logramos que haya esta actividad económica que permite y habilita la creación de empleos e incluso que haya disminuido la informalidad laboral en su conjunto. ¿Cuál es el problema de todo esto? Hasta ahorita todo miel sobre hojuelas cuando en un proceso de crecimiento y de actividad económica sube el salario mínimo, claro, porque las personas necesitan mano de obra, hay actividad económica, hay ventas, hay comercio. En cuanto empieza a ralentizarse la economía como lo estamos viendo, los salarios mínimos posiblemente van a beneficiar al mismo número de personas, van a dejar de beneficiar a más personas, como es la idea, porque se están creando menos empleos formales que los que se necesitan. Un dato, en la administración López Obrador, que acaba de terminar, más o menos se crearon 1/3 de los empleos que tendrían que haberse creado en términos formales, que son estos que dan prestaciones y que les impacta el salario. Tiene 22 millones, un poquito más, ¿no? 23 millones, número 23. Pero pon tú que hubiéramos seguido con la trayectoria que tendríamos que haber seguido, digamos, para que hubiese suficiente empleo para los jóvenes que se suman. Tendrían que haberse creado 7.2 millones y estamos por debajo de 2 millones de empleos creados en la administración. Entonces, realmente es bien poquito, es preocupante. Y no alcanza para los... Es necesario voltear a ver justamente qué hacemos cuando en un periodo de desaceleración económica, pues los salarios de la informalidad laboral se van a reducir o van a dejar de crecer a la velocidad que habían venido creciendo en la pospandemia. Oye, la gente gana más, sin embargo, tienes un mercado laboral en el cual creo que de 60 millones somos la PEA, 40 millones gana menos de 2 salarios mínimos. ¿Eso da así como para el entusiasmo que hoy tenemos? Mira, creo que parte del problema es de dónde veníamos. Traíamos un salario mínimo muy castigado. Acuérdate que
por ahí de los años 70, en el cambio hacia los años 80, es cuando se logra el mayor poder adquisitivo del salario mínimo. A partir de ahí, todo ha sido para abajo. 76, ¿no? El salario mínimo pasó de ser un referente a ser un nombre, ya nada más para pagar las multas. Sí, claro. Entonces, exacto. realmente ha habido entre la desvinculación de todas las tarifas del gobierno y la recuperación del poder adquisitivo, pues claramente es una buena noticia que más personas ganen un salario mínimo o incluso 2. Estamos hablando que ya son 15,000 pesos al mes. El tema de fondo, porque el salario mínimo son 7,550 más o menos, ¿no? Creo que el tema de fondo está en que si la mitad de la población trabaja en la informalidad laboral, cuando no haya crecimiento económico, ¿cómo le vamos a hacer para que esas familias pues no tengan presiones importantes en términos de su ingreso? Porque no hay dinero público que pueda compensar el ingreso laboral de las familias. Así es. Otro factor, bueno, ya hablábamos ahorita de las remesas que son mérito de los gobiernos, pero de otro lado. Ya me estrujaron, la ilusión con la que llegaba ya me la rompieron. Exacto. Los programas sociales han sido también una fuente de ingreso. Tú lo mencionabas ahora del periodo incluso electoral, en que efectivamente, pues sí, la gente vio incluso, ¿no? Adelantados, ¿no? Esos ingresos. Eso, ¿qué tanto impacta en el mediano y en el largo plazo, más que ser nada más un incentivo electoral? Claro, mira, me parece importante mencionar que justamente el promedio del salario informal, o sea, en la informalidad laboral, está más o menos empatándose ya en 7,500 pesos, igual que el salario mínimo. Esto porque es relevante, porque quiere decir cuánto dinero tiene la gente en el bolsillo. Las transferencias son muy valiosas para el grueso de la población cuando el país sigue siendo particularmente desigual. Por eso regreso al tema no solo de la pobreza, sino de la desigualdad. Sabemos que el 35% de la población vive en pobreza laboral, es decir, que con el ingreso laboral de esa familia alcanza o no alcanza, en el caso de la pobreza laboral, para alimentar a todos los integrantes del hogar. Cuando ahí no solo mides la canasta alimentaria, sino la alimentaria y la no alimentaria, que es poquito, es el transporte para ir a trabajar, es un jabón, un par de toallas íntimas, un papel del baño. No, el teléfono no viene incluido en la canasta no alimentaria. Cuando tú mides esas dos canastas, resulta que el 66% de la población vive en hogares donde no alcanza para comprar eso con el ingreso laboral de esa familia para todos los integrantes. Insisto, un jabón, un papel del baño, 3 toallas íntimas. Entonces yo creo que es muy importante que entendamos eso y por eso las transferencias son tan importantes. Sin embargo, no hay nada más neoliberal que transferirle un dinerito a las personas y desdecirse de los servicios públicos como salud, educación y seguridad. ¿Cómo andamos en ese tema? O sea, las capacidades, servicios educativos o de salud, ¿cómo termina el sexenio? Ay, muy triste, Leo, porque mira, tenemos el estándar internacional, la recomendación, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, de gastar 6 puntos del PIB en salud. Hemos venido gastando 3. Es decir, la mitad por parte del sector público. ¿Y quién crees que compensa el otro pedazo? Las familias, claramente. El gasto veo las colas en bolsillo, las farmacias pues sí. estas. Claro, entonces, ahí hay un tema bien importante. El consultorio médico de las farmacias, ¿no? Totalmente, y como recuerdan con los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto, que es justo la que nos permite calcular la pobreza cada 2 años, pues las últimas cifras nos hablaban de 50 millones de personas en México que no tenían cobertura a servicios de salud. Sí, claro. Y uno se puede sustituir pues un dolor de estómago, un pie torcido, hasta un esguince de cadera en la farmacia de la esquina, pero no te puedes atender un cáncer, una amputación por diabetes mal atendida. Entonces hay un deterioro importante en la calidad de vida. De eso ya ni hablamos. Y el otro tema es educación. Educación también tiene la mitad del presupuesto que se tendría que dedicar, digamos, a nivel global. Mayormente el gasto en educación se va al pago de nómina, lo cual me parecería suficiente siempre y cuando pues tuviéramos una revisión y una evaluación de qué necesitamos aprender ahora en este mundo cambiante y sobre todo qué tanto rezago nos quedó en la pospandemia. ¿Y las becas pesan mucho? Las becas son un fenómeno bien interesante. Mira, yo creo que hay 2 puntos importantes. El primero es que no podemos obviar que las becas generalmente se gastan en la familia para comida, para útiles escolares. Digamos, hay evaluaciones al respecto que nos dicen que no es que se lo vayan a fumar los chamaquitos. Además está restringido, ¿no? No puedes
Está restringido en el gasto, no en la tarjeta, entiendo. No, porque podrías disponer del dinero y hacer uso del dinero como quisieras, pero hay estudios que miden cómo realmente el 70-80% de lo que se da en las tarjetas es para lo más básico. Víveres, útiles escolares y la cotidianidad. Es un complemento del ingreso. Es un complemento del ingreso, sobre todo de las mamás, porque las mujeres no solo ganamos menos, sino que destinamos la mayor proporción de nuestro ingreso al gasto corriente de la casa. Entonces, es un apoyo a las madres trabajadoras de manera indirecta. Pero el otro tema que hay con las becas es que en la administración López Obrador se empezaron a disminuir las becas, digamos, de primera infancia, de primaria. Esos apoyos pues, empezaron a diluirse, literal. Parece que con los anuncios que hizo la presidenta Sheinbaum en estos últimos días, se va a recuperar justamente las becas, porque se daba por sentado que los niños ya todos iban a ir a la primaria. Pero si tú adelgazas las filas de los niños que van a la primaria o lo hacen, digamos, con un buen desempeño académico, pues difícilmente vas a tener después el tránsito a la secundaria, la prepa y demás. Claro. Entonces, creo que aquí el reto va a ser de dónde vamos a pagar todas esas transferencias y si vamos a seguir priorizando el gasto a adultos mayores, que está comprometido en la Constitución, más los programas sociales de la presidenta Sheinbaum. ¿Y quién va a pagar entonces las becas? Porque al final las presiones de gasto... Y volvemos al tema del crecimiento económico y el erario, ¿no? Totalmente. Sin crecimiento económico no hay ingresos para el Estado. Hay que recordar dos cosas. Primero, el gasto público de los últimos años ha sido más o menos 26% del PIB. El ingreso público, no deuda, el ingreso público ha sido de 21% del PIB. ¿Quién financia esos 5 puntos, 6 puntos, dependiendo del trimestre que se mira? Pues claramente la deuda. Ahora, ¿qué hacemos cuando el tren de endeudamiento va más rápido que el tren de crecimiento? Eso, el semáforo de la deuda, ¿cómo lo tienes? Pues el semáforo lo tenemos en rojito, porque parte del problema es no solamente el stock de deuda, no cuánta deuda tenemos, sino qué tan rápido nos estamos endeudando. Piensa tú, cuando vas al súper, pues lo pagas de lo que ganaste en el mes, no lo pagas con tarjeta de crédito ni pidiendo prestado, porque en algún punto va a ser insostenible. Y hacer la consolidación fiscal va a ser un reto muy importante. Bueno, por supuesto, y tenemos que hacer una pausa, pero justo me gustaría regresar con eso para preguntarte dos cosas. Una, si la inversión verdaderamente está llegando fresca, porque eso también me parece un dato importante, es decir, si no nada más estamos a la expectativa pasivamente, sino si estamos haciendo algo por tener más. Y justamente, de dónde va a salir el dinero para todos estos programas sociales que son ya un componente incluso ya subido al texto constitucional y una obligación de darlas para el Estado. Pero vamos a hacer una pausa que es muy breve, no se vaya, seguimos platicando con Sofía Ramírez. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, se crearon 1.9 millones de nuevos puestos de trabajo registrados ante el IMSS, lo que representa el 26% de los 7.2 millones que se habían propuesto. En México, 54 de cada 100 mexicanos tienen un empleo informal. El 28.1% de la población que trabaja lo hace en condiciones de vulnerabilidad. Qué bueno que siga con nosotros en esta súper interesante plática con Sofía Ramírez Aguilar de México Cómo Vamos y en México Cómo Estamos, nada más para cerrar el cómo estamos. Dos preguntas que te decía al cerrar el segmento pasado. Si la inversión que recibimos es inversión nueva, que se ha dicho mucho y se ha especulado sobre eso, y dos, si justamente esta idea de que no nos endeudamos y de que el sexenio anterior no incrementó la deuda es cierta o no, porque justo de eso va a depender cómo vamos a pagar todo lo que tenemos en la cartera. Híjole, te tengo un par de medio malas noticias. La primera es, ciertamente no estamos atrayendo inversión nueva. Ojo, no quiere decir que la inversión extranjera directa no sea buena noticia que se incrementen la reinversión de utilidades. Quiere decir que los que ya invirtieron, que los que ya están aquí, pues van a seguirle metiendo la lana. Entre otras cosas, porque cuando tú haces una inversión en fierros, en máquinas, en carreteras, en lo que sea, en fábricas,
pues vas a tener un horizonte de retorno de inversión de 20, 30, 50 años. Entonces, si ya le invertiste, pues vas a buscar que ese mercado funcione y te reditúe. Entonces, buenas noticias que haya reinversión de utilidades, sin duda. Malas noticias que no haya más inversión nueva. Eso respecto a la inversión extranjera directa. Respecto a la inversión privada en general, porque la inversión extranjera directa es menos del 3% del PIB. La inversión privada nacional es más del 21% del PIB. Entonces ahí es muy importante pues que veamos cómo se va a comportar de aquí en adelante, porque hemos tenido pues unos últimos meses donde la inversión se mantiene más o menos estable, pero no está creciendo ya a las tasas que necesitaríamos, ¿no? 3.5 creció el último año, ¿no? El último dato. Mira, traemos dependiendo, por ejemplo, el crecimiento de la inversión privada sigue siendo positiva, muy positiva, 5%, 5.5%. En cambio, la inversión pública, esa se está contrayendo, justamente porque al cierre del sexenio, pues los costos o la cantidad de pesos que le destinamos al terminar las obras, pues disminuye, sobre todo en la comparación anual. Habrá que ver también al final, digamos, al final de cierto periodo de tiempo, no ahorita solo del sexenio, cómo van a traducirse esas inversiones en las megaobras, en mayor calidad de vida, mayor productividad, mayor competitividad de las regiones donde se le invirtió. Y, perdón, nada más lo de la deuda. Sí. Lo de la deuda. Me parece que ese es el mito más grande que hay. La deuda se ha incrementado de manera muy importante. Al final del sexenio Peña, al principio del sexenio López Obrador, traíamos un porcentaje de deuda sobre el tamaño de la economía del 43%, es decir, la deuda acumulada, el saldo histórico de la deuda acumulada era 43% del PIB. Ahorita cerramos la administración, más o menos, con 50.3% del PIB en deuda, es decir, hubo un incremento muy importante, 7, 6 puntos porcentuales de incremento en la deuda del saldo histórico. Eso es, digamos, lo que ya debemos. Pero además el tren de endeudamiento, lo platicábamos hace un momento, cuando tú tienes ciertos ingresos, pues tienes que ajustar tu nivel de vida a ello, no puedes de manera permanente gastar más de lo que ingresas, porque si no, pues tu monto de endeudamiento va creciendo. Que priorizar, ¿no? Entonces tú tienes que administrar qué gastas, en qué gastas y de dónde ingresas más dinero, porque pues no te puede alcanzar siempre para lo mismo. Entonces pareciera ser que en este momento decir, próximo año ya no me voy a endeudar, no es realista. No es realista porque hay obligaciones que se tienen que cubrir. No es tanto de voluntad, ¿no? Sí, hay una inercia. Que cuando uno ve los dos últimos sexenios, ve que han hecho un gran esfuerzo por recaudar más, los dos, el de Peña y el de López Obrador. A la gente, o sea, el bolsillo de la gente lo ha resentido y se han endeudado, ¿no? El crecimiento de la deuda. Y no se nota así como en infraestructura, es decir, a ver, tenemos grandes obras, hemos incrementado nuestra deuda o pagamos más impuestos, pero no se nota. De cara al futuro, ¿cómo están las cosas? Esta casa tendrá que discutir, es una especie de obra de filigrana. Supongo que en ley de ingresos tendremos pocos movimientos porque ha adelantado que no habrá reforma fiscal ni cosa que se le parezca, y tendrán que hacer un presupuesto que, insiste la mayoría, va a tener una reducción importante. De 6 puntos del déficit se va a ir a 3.5. ¿Es eso creíble? Primero pondérame, ayúdame a ponderar efectivamente si ese es un tema, digamos, fundamental de credibilidad del arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum. A ver, muy importante lo que estás mencionando, porque son dos cosas. Es creíble y es posible, ¿no? En términos de posibilidad, lo veo poco factible que se concrete en un año. O sea, de aquí a que volvamos a discutir el presupuesto dentro de 2 años. Sí, la reducción de... Porque lo que importa es que sea creíble, que el tren de disminución de endeudamiento y el emparejamiento, gastar menos e ingresar más, pues sea también sustentable. Claro. ¿Qué necesitas para ingresar más? Crecimiento económico. ¿Y qué necesitas para que haya más crecimiento económico? Inversión. Pero para poner números, vamos a crecer 1.4 el año próximo, ¿no? Si bien nos va, sí. Este año vamos a cerrar en 1.5, 1.6. Próximo año yo me tiraría más al 1.3. Pero vamos a decir... O sea, ese sería el escenario de trabajo, ¿no? Ese sería el escenario de trabajo. La hipótesis de trabajo. Entonces, para poder disminuir el tren de endeudamiento prácticamente pues por arribita de la mitad, tendríamos que no solo dejar de invertir, sino dejar de gastar en otros rubros de gasto corriente,
que ahorita pues ya se antoja que ya están en el mínimo. Complicado. Sí, claro. Dame ideas. Ha dicho Ramírez de la O, se acabaron las obras insignias, que fueron las que lastraron el presupuesto del 24, muchísimo dinero al Tren Maya, a la refinería, todo lo demás, y vamos a poder en este caso ahorrar, no sé si en energía o en otro más, pero ¿de dónde podría recortar para que significativamente fuese creíble un presupuesto a dieta, digamos? Me encantaría darte un par de ideas. No veo de dónde vayan a poder recortar el gasto, porque incluso si desaparecieran entes autónomos, incluso si disminuyeran la austeridad republicana todavía un poquito más, no hay forma que un Estado mexicano, como está operando ahorita, con las instituciones que tiene, pueda disminuir sus obligaciones, porque entonces la alternativa es dejar de gastar en hospitales, salud, en escuelas, en educación, en seguridad. O en becas y programas sociales, ¿no? Siempre y cuando no los pongas a rango constitucional, porque entonces se vuelven una obligación del Estado mexicano y entonces estarías en falta. Claro, no sería la primera vez que estuviera algo en la Constitución y no se cumpliera. Sí, claro, pero bueno, finalmente, para que te des una idea... Aquí en la capital tenemos derecho al buen gobierno y no sabes nunca dónde quejarte, pero no, entiendo perfectamente eso. La magnitud del recorte sería más o menos 1 billón, ¿no? Hoy el presupuesto es de 9 billones. Correcto. Y tendrían que darle un machetazo de medio billón. O te metes con Pemex o te metes con... Pemex no tiene de dónde recortar. Pemex tiene un endeudamiento brutal, tanto a proveedores como al pasivo laboral, como en términos financieros. Pemex es ya en sí mismo un costo para el Estado mexicano, necesita una revisión de la gobernanza interna y qué vamos a hacer con Pemex. Entonces, incluso poniendo a Pemex no lo puedes sacar de la ecuación, pero poniéndolo a un lado, la inversión que teníamos presupuestada para este año era más o menos 1 billón, que es más o menos lo que se invierte en salud y en educación. Tú escoge de dónde vamos a recortar. ¿Tú quieres que le corte el brazo derecho o el izquierdo? Los autónomos solo cuestan 5,000 millones. Eso es importantísimo. Estamos hablando de 5,000 millones contra 1 billón, que es de inversión. Claro. Y tendríamos que estar recortando 1,5 billones. Como tener deudas por 1 millón y decir, no, pero aquí tengo 5,000 pesos, lo voy a resolver, ¿no? No, sí, totalmente. Y si te quedarías sin importantes reguladores. Ojo, ¿para qué sirven los reguladores? Para la gente, para garantizar precios competitivos y alta calidad de los bienes y servicios que compramos como economía. El IFT, transparencia. COFESE, por supuesto. El mejor edu que no sé qué hace, pero bueno. Segalmex es 3 veces eso, digo, nada más para ponerlo en perspectiva. Ya no existe Segalmex, ya existe una órgano. Nada más para ponerlo en perspectiva. Soberanía del bienestar, no, ese es el de semillas, pero una cosa así. Una cosa así, o sea, exactamente. Ahora, a ver, se ha insistido en que no va a haber una reforma fiscal, porque los esfuerzos de mayor recaudación, pero como que van a seguir enfocados, pues, ¿no? a los mismos. La única manera que tengamos más ingresos es, como bien has dicho tú, pues crecer y atraer inversión. Y decías tú en el primer segmento, lo que necesitamos justamente para atraer más inversión extranjera y nacional, ¿no? Es estabilidad, es decir, ¿no? Ofrecer ciertas garantías que nos ayuden a que esa inversión sea atractiva y no nada más estarla esperando pasivamente. Y ahí viene la pregunta. Muchos dicen, oye, es que con el nearshoring va a llegar porque va a llegar. Tú misma decías, el 80% de nuestras exportaciones se van a nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. ¿Podemos seguir en ese tren de inercia? O sea, ¿nos alcanzaría ahorita siguiendo con la pregunta? ¿Tú ves que si nos seguimos así nada más nadando de muertito, solos van a llegar las inversiones que necesitamos? Yo lamentablemente creo que no, porque con independencia del nuevo gobierno de Estados Unidos, digamos que hay una tendencia a regionalizar, a cerrarse como economía, y más nos vale tener esta capacidad de negociar que somos aliados en beneficio de México. No estoy hablando de perder nuestra soberanía, ni perder el foco de nuestro mejor beneficio. Lo que estoy diciendo es, necesitamos definiciones en política económica, en política industrial, en política exterior. Necesitamos esas definiciones para poder establecer un diálogo franco y un diálogo acertado para México en la revisión del TEMEC en el 2026. En el 2026. Muy importante, claramente el comercio internacional no se va a acabar, incluso si perdiéramos el TEMEC. Sin embargo, si perdemos el TEMEC, va a ser un proceso de transición doloroso, ya no digas para las empresas y para la calidad de vida de todos estos estados que les mencionaba yo al principio, en el Bajío, en el centro, en el norte del país, en las penínsulas, que están francamente integrándose al desarrollo a partir de las cadenas de suministro hacia América del Norte. Perdemos esa compenetración comercial, perdemos bienestar, calidad de vida, poder adquisitivo y empleo. Y hoy el elemento que más incertidumbre mete es el tema de la reforma judicial, entiendo, ¿no? Sin duda.
y la posible desaparición de los órganos autónomos, que yo confío en que la presidenta escuchará los argumentos a favor de la importancia que tienen estos órganos reguladores que habilitan la competencia económica no solamente en comunicaciones, sino también prácticamente en el resto de la economía, que además obviamente no funcionan solos, y ahí es donde entra el Poder Judicial. Sí. Tú tienes reguladores que habilitan sanciones y que tienen que impugnarse o concederse a partir del Poder Judicial. Un Poder Judicial especializado, un Poder Judicial confiable y un Poder Judicial autónomo. Veremos si las leyes secundarias de esta reforma constitucional habilitan este tipo de Poder Judicial, porque ya estamos en medio del entuerto y bueno, pues tenemos que ver cómo resolvemos el tema de la confianza a las instituciones, en concreto a la autonomía del Poder Judicial. Y si el discurso general del gobierno es convincente, la presidenta ha dicho, se les explicará a los inversionistas que la reforma no es tóxica, pero no hay economía de la OCDE que tenga un sistema electivo de jueces y magistrados, ¿no? Al final del día, creo que lo que estamos viendo es, estás eliminando la competencia, estás eliminando los mecanismos de resolución de conflictos de manera institucional y estás habilitando resolución de conflictos hablándole al oído, al secretario, a la presidenta, estás abriendo espacios de discrecionalidad para que son los que pueda hablar con el poder y no necesariamente... Veía gráficas del Brexit y el impacto que tuvo en la economía británica, no es inmediato, lo que vas perdiendo es prestigio, ¿no? Una cosa que se nota en los años por venir, es decir, pierdes potencial de crecimiento. ¿Qué es lo que decía Vero? Tú pierdes la capacidad de generar certidumbre, pierdes en el futuro nuevas inversiones que consideraban venir a instalarse en México, que simplemente ya no se inscriben, ya no vienen. Buscan otro lado. En el momento que perdiste, pues no se nota, porque no perdiste nada, perdiste una oportunidad de algo que nunca se concretó. No, definitivamente, y además eso sí perdiste para generaciones, justamente ahorita que hablabas de los niños, ¿no? Nuestros niños, nuestros adolescentes, que lo que necesitan es, al contrario, la posibilidad de progresar y de tener educación, salud para tener un futuro mejor, pues esos empleos que estarían en todo caso para ellos, pues ya no los veríamos, ¿no? Entonces esa precariedad. Sí, y creo que eso es importante y regresamos a la pregunta inicial de Leo, ¿y por qué México no crece? Exacto. Porque por un lado necesitas habilitar, sí, los elementos de la movilidad social, educación, salud, por supuesto, seguridad para poder transitar por el mundo, pero por otro lado necesitas dotarle a la economía capacidad de integrar ese capital humano y redituarle. ¿Qué pasa en economías cerradas, con bloqueo, sin bloqueo, como Cuba? Donde al final del día lo que tienes es muchas personas con doctorado manejando un taxi, muchas personas profesionistas buscando cómo salir para ser meseros en otros países, pues porque al final no hay un rendimiento de ese capital humano. Y el capital humano además tiene que ser preciso al momento y a las tecnologías que tenemos ahorita, y tiene que ir muy de la mano con las industrias, con la inteligencia artificial, con aprender a hablar otros idiomas para poder comunicarte en el mismo idioma. Y no estoy hablando solo de inglés, estoy hablando de computación, capacidad de digitalización. Lenguaje digital. Hay muchos elementos que están, digamos, como gran oportunidad en este momento, pero necesitamos poder capitalizarlos en una integración donde México ponga su prioridad en prosperidad hacia todas las personas y no solamente pelearnos con discursos políticos de si algunas inversiones son mejores que otras o si algunas luchas sociales son mucho más importantes que la de habilitar el crecimiento para todo el mundo. Oye, preguntarte por otro elemento que también supongo discutirán en el presupuesto, a ver si hay más dinero para la innovación. ¿Nos podemos plantear eso también como un componente del crecimiento económico, la innovación? Vea que China registra no sé cuántos cientos de patentes y cómo ha venido creciendo el número de patentes. ¿O nosotros nos tenemos que resignar a que chinos y americanos inventen cosas y aquí las montemos? Es decir, ¿sería buena idea para este país invertir en innovación? Totalmente, porque además son inversiones también de largo plazo. Así como la seguridad pública, si tú gastas un año ya no tienes policías Robocop, no, te toma generaciones completas de educación de policías. Pues lo mismo con la innovación. Necesitas, pues primero, recapacitar a quienes ya están trabajando en esas nuevas tecnologías y habilitarles mecanismos para que se inserten en la producción de cosas que tengan el uso de software, de nuevas maquinarias y demás. Entonces, yo creo que es una buena noticia, por lo menos una buena señal, el que haya a rango de Secretaría de Estado este nuevo CONACYT, de Secretaría de Ciencia y Tecnología. Vamos a ver si habrá presupuesto suficiente para poder mantenerla. O sea, tenemos que gastar un punto del PIB en eso, ¿no? Lo mínimo, pero además ya borramos eso del texto de la ley.
O sea, antes era el requisito de mínimo, gastar, el piso mínimo, ¿no? Gastar un punto del PIB. Ahorita ya no está. Y ciertamente estamos gastando 1/3 de eso desde hace muchísimos sexenios y claramente no es un problema nuevo. Pero al borrarlo, el requerimiento mínimo de la ley, pues ni siquiera estás habilitando ese piso. Ni siquiera sientes compungido, no, pues no estoy cumpliendo. Oye, déjame preguntarte por el signo de los tiempos, porque tú hablabas hablabas de dos temas, el tema de la desigualdad, es decir, no nada más es el tema de pobreza, es de desigualdad, y qué duda cabe que ahí se inserta el tema de las mujeres. ¿Qué hacemos justamente para que el crecimiento pueda ser incluyente y pueda ser un crecimiento y una prosperidad compartida, para que este índice de desarrollo social, que sobre todo me parece muy importante, y eso recomiendo amplísimamente que lo sigan justamente en México como vamos, porque no es nada más en términos de crecimiento económico, sino es las capacidades que les llegan a toda la población, y hay una deuda sin duda con las mujeres, y en este primer gobierno de una mujer presidenta, ¿qué se puede hacer justo para reducir las brechas salariales, para reducir las brechas digitales, para que más mujeres puedan acceder a los lugares de trabajo? ¿Qué agenda es la que se necesita? Mira, también dos ideas. La primera es, las brechas tienen el origen, las brechas por sexo, en participación laboral, en ingreso, en todas las brechas por sexo, tienen el origen primigenio en el uso del tiempo que le damos las mujeres al trabajo remunerado y no remunerado. El día tiene las mismas horas para los hombres y para las mujeres, 24 horas. Entonces, si esas 24 horas las dedicamos en mayor proporción a cuidados, a labores no remuneradas, a cocinar, a limpiar, que son como 14 puntos del PIB, ¿no? El trabajo no remunerado. Son 20 puntos del PIB en términos de las mujeres, más los 6 puntos del PIB en términos de los hombres. Es un montón de riqueza y de generación de bienestar. Pero incluso si lo desdibujas, digamos, del nivel del PIB, creo que es muy importante que entendamos que esta diferencia de brecha salarial de 20% entre lo que gana un hombre y una mujer, esta diferencia de cuántas horas tenemos para salir a trabajar desde casa, se tiene que ir resolviendo con políticas de Estado, pero también con una revisión de las prioridades de las familias. Muchos se quejan, grandes eruditos, en que las mujeres tenemos cada vez menos hijos o retrasamos la edad de reproducción, lo cual muchas veces pues, se traduce en que ya no tenemos hijos en ningún momento. Y eso se puede resolver, digamos, con varias cosas. Más educación a las mujeres, sin duda, está vinculado a un retraso en la edad de reproducción, pero también necesitas habilitar estos flexibilidades laborales, porque muchas veces se premia a las decisiones de directivas o consejos de administración y demás a las personas que han tenido carreras ininterrumpidas por 20, 30, 40 años. Exacto, y ese no es el caso de las mujeres. Entonces, necesitas un sistema nacional de cuidados que incorpore también el cuidado comunitario. No todo el mundo necesita una guardería junto a la fábrica, porque además eso puede ser inseguro, incluso en términos de protección civil. O familia que te cuide al bebé, ¿no? Necesitas poder mejorar el transporte público, porque si tu centro de trabajo está a 2 horas de tu casa, pues no solo son 8 horas de jornada más 4 horas de traslado, son 12, inhabilita el trabajo de las mujeres. Y también necesitas seguridad pública, porque sin seguridad pública, pues la gente dice, no, yo no me voy a rifar morirme en el camino, entonces mejor me quedo. Entonces, sistema de cuidados, transporte urbano y seguridad pública, esas son políticas que parecieran que nada tienen que ver con la participación de las mujeres. Y tienen todo que ver. Todo que ver. Y obviamente ahí le va sumando. Hoy día las mujeres ya acumulamos más años de educación formal que los hombres, sobre todo las generaciones más jóvenes. Y aún así sigue habiendo brechas que respondan a estereotipos de género, porque cuando se case va a botar la chamba, o cuando tenga un hijo ya no va a poder con la chamba. Y sí es cierto. ¿Para qué las capacitamos? Porque se va a ir. Entre más hijos tienen las mujeres, menores ingresos tienen, porque menos horas tenemos disponibles para trabajar. Entonces, creo que 9 de cada 10 personas que cuidan, ¿no? Son mujeres, ¿no? Que cuidan a personas mayores, discapacitados o niños. Y las otras no declaran, pero también son mujeres, ¿no? Pues sí, o sea, nada más. Sí, es todo una visión de Estado que yo espero que social, con la llegada... ¿no? Es como un modelo muy tradicional, ¿no? Sin duda, pero también hay una parte económica de, por ejemplo, garantizarle acceso al crédito, tal vez no a la palabra, pero sin necesidad de tener colaterales, o otro tipo de esquemas de planteamiento de cómo tienen las mujeres o pueden las mujeres incorporarse al mercado laboral. Recordemos la informalidad del sector informal. Bueno, esa tiene cara de mujer. Esas son las mujeres que salen a vender cosas a la calle o abren una fondita en la ventana de su cocina. Esas unidades económicas de subsistencia. De la pandemia. Claro.
Esas son las que necesitan la atención del Estado mexicano, porque la Secretaría de Economía no solo tiene que ir a renegociar los tratados internacionales, también tiene que promover la actividad económica de los micronegocios. Los micronegocios o las MIPYMES que decías tú, ¿no? Que otorgarle esas facilidades. Y creo que es una oportunidad histórica, ¿no? Verdaderamente como para crear todo este ecosistema de políticas públicas y acompañarlas, ¿no? Y es un atento llamado, obviamente, también aquí a esta casa. Pues todavía tenemos un montón de reformas constitucionales en los próximos días y tenemos el tema del presupuesto, perdón que regrese a él, que será el gran asunto para terminar, será el asunto de las próximas semanas en esta casa. O sea, la idea sea creíble, no necesariamente un frenón así en el año, pero que calificadoras, observadores de la economía puedan decir, bueno, el presupuesto va en una trayectoria determinada, considerando que México va a tener un crecimiento poquito arriba del 1%. 1%, ¿correcto? Sin duda. Sin duda, creo que le estás dando el clavo para poder tener una conciliación fiscal, para poder entender cómo le hacemos para empatar lo que gastamos y lo que ingresamos, tenemos que revisar en qué gastamos, porque no importa cuánto dinero ingreses, si tú no revisas tus prioridades de gasto como persona, no te va a como Estado o como gobierno, nunca te va a alcanzar. Suárez Vélez me regaña cada vez que le pregunto eso. Si no revisas el sector energético, no van a dar las cuentas nunca. Probablemente sea el caso, ¿no? También Jorge tiene un muy buen punto, pero ya vimos que por lo menos el día de la presentación y los discursos de la señora presidenta, pues ya nos dijo que va a meterle en las energías limpias para llegar a las metas de descarbonización. Sí. Ahí necesitamos al sector privado. Claro. Para digamos, el dinamismo a nivel local, para la infraestructura logística, vamos a necesitar al sector privado. Para todo lo que tiene que ver con la exploración y la generación de una nueva gobernanza de Pemex, vamos a necesitar al sector privado. No hay forma en que la inversión privada no juegue un rol muy importante en lo que viene de aquí a 6 años, y el gobierno pues lo que haga con lo que tiene a mano. Y ahorita creo que el sector privado está dispuesto a escuchar, porque pues todos queremos que a México le vaya bien. Ante esas condiciones. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, gracias, Sofía. Y pues como siempre se nos acaba el tiempo, pero los invitamos a que la próxima semana nos acompañe en un programa más de Incursionando. Hasta entonces. El Canal del Congreso presentó